Creo que vamos a empezar. Bien. ¿Sí? Inicio. Empecemos. Empecemos. Ok. Bien. ¿Te parece si nos comentas un poco acerca de lo que tú haces, de tu formación? Ok. Pues buenas noches, Brenda. Buenas noches a las personas que el día de hoy nos acompañan en este interesante tema. Mi nombre es Vidalia Eugenia Herrera Cardona. Soy psicóloga clínica. Tengo diplomado en logoterapia. Actualmente estoy como psicotraumatóloga. Estoy especializándome en eso. Y básicamente es trabajar pues los estados, por ejemplo, de estrés postraumático y el trauma complejo, pues que sí, pues más adelante vamos a ir describiendo tal vez un poquito de esto, pues del trauma complejo que va relacionado también con el tema tan interesante que tenemos el día de hoy como son las emociones, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Vidal. Y ciertamente sí, se hace muy necesario e interesante, ¿verdad? Porque así como es importante erradicar el analfabetismo, sí, de no saber leer y escribir, también es como bien importante ir informándonos e ir trabajando esto de la parte emocional, ¿verdad? Porque al final de Así es, cuentas somos seres humanos con muchas esferas, ¿verdad? Y si bien es cierto que la esfera física es importante, ¿verdad? Si nos duele algo, vamos con un doctor. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que me duele no es precisamente el cuerpo, ¿verdad? Sino aquella parte exacto, que no puedo tocar precisamente? Y también necesito cuidar porque es parte, es una esfera que forma al ser humano también, ¿verdad? Entonces, así es. pues igual, también me presento, ¿verdad? Soy Brenda Cifuentes, soy psicóloga, egresada de la Universidad de San Carlos, de acá de Guatemala. Tengo diplomados en terapia emotivo cognitivo conductual. Estoy certificada como facilitadora del método paternidad efectiva y actualmente me encuentro certificándome en terapia neurosensorial también, ¿no? Con un poco más de 10 años de experiencia y dentro de todo esto veo que básicamente es una constante el hecho de que no trabajemos con regularidad las emociones, ¿verdad? De hecho, es parte cultural, ¿verdad? Si estamos enojados y de hecho hasta depende, ¿verdad? Si somos hombres o si somos mujeres, ¿verdad? Si son hombres, pues, híjole, está bien que se enojen, pero no que lloren. Si somos Exacto, mujeres, está bien que lloremos, pero no que nos enojemos, ¿no? Porque, uy, ¿no? se ve mal. Sí, efectivamente, Claro, así como tú dices, ¿verdad? Las emociones son parte de nuestra vida. No podemos ocultarlas, no podemos negarlas, no son negativas, no son positivas. En realidad las emociones son parte de nuestra vida. En cualquier momento, y creo que todos en cualquier momento de nuestra vida, eh, dependiendo las circunstancias, nos vamos a enojar, vamos a estar tristes, vamos a estar felices, pero depende de cómo hayamos crecido, porque básicamente eso tiene mucho que ver, cómo aprendimos o no aprendimos a manejar nuestras emociones. ¿Nos claro. enseñaron o no? ¿Verdad? Entonces, de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy, de cómo influye si nos conocemos o no nos conocemos, qué tanta inteligencia emocional tenemos ante diferentes circunstancias de la vida o del día a día, y las consecuencias muchas veces que esto puede tener tanto en nuestro estado físico, emocional y nuestro comportamiento ante las personas que nos rodean, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra pareja y nuestros hijos, ¿verdad? Claro, y el fin de esto es, si podemos ponerlo en el mapa, entonces podemos verlo, y si podemos verlo, podemos trabajarlo e ir erradicándolo, Así ¿verdad? es, exacto. Entonces, vamos a partir de esto, ¿verdad? El analfabetismo emocional, entonces hace como esta analogía
a que se da debido a que no sabemos a veces nombrar ciertas emociones, ¿verdad? Hay algo que está pasando, que estamos sintiendo y que no tenemos idea precisamente de qué es, ¿verdad? Exacto. Jorge Bucay lo ilustraba muy bonito en un cuento que él tiene, ¿verdad? Estaban un día la tristeza y el enojo y van y se bañan en el estanque. La tristeza siempre como calmada, perezosa, ¿no? Y la furia, el enojo siempre como ay, activada, rápida, impaciente, ¿verdad? Va, se baña, sale y se pone la ropa que encuentra rápido, ¿verdad? Pero resulta que se pone la de la tristeza. Y la tristeza después sale despacio, se viste, se da cuenta que es la ropa del enojo, de la furia, pero como está tan pasiva, sin ganas de hacer nada, ¿verdad? Desganada, entonces se la pone y sigue caminando, ¿verdad? Y entonces a veces sucede que los seres humanos vamos por la vida sintiendo tristeza, pero no nos permitimos sentirla y entonces mostramos un enojo, ¿verdad? O de pronto estamos enojados y parecemos tristes, ¿verdad? Entonces, si no identificamos algo, ¿cómo vamos a trabajar? Ahora bien, ¿qué es una emoción? Etimológicamente viene del francés motion, ¿verdad? Que significa movimiento. Entonces, las emociones son un movimiento. Son rápidas, ¿verdad? No van a durar periodos de tiempo largos porque entonces ya no son emociones, sino ya implica un sentimiento, ¿verdad? Pero la emoción va y viene. ¿Qué puede hacer que esta emoción se detone o se genere? Estímulos, tanto externos como internos, ¿verdad? Internos, las creencias que yo tenga, los pensamientos, cómo yo lo estoy interpretando. Externos, aquello que me viene del entorno, ¿verdad? Un olor, una voz, algo que me dijeron, ¿verdad? Entonces pueden ser tanto los estímulos internos como externos y la emoción está en movimiento, ¿verdad? Va y viene. Son inherentes al ser humano, ¿verdad? Así como yo no puedo elegir el color de piel que tengo, ahora yo no la elegí, ya venía en mis genes, ¿verdad? De igual manera no puedo elegir sentir X, Y o Z emoción, porque la voy a sentir. El detalle está en cómo la gestiono. Pero algo bien importante de las emociones es que tienen una finalidad, ¿verdad? No es simplemente que están allí porque sí. Las emociones tienen una finalidad y la principal finalidad es mostrarnos cómo es que nosotros nos encontramos. Es una de las principales finalidades. Si estamos bien, si estamos mal, si necesitamos algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que requerimos? Eso básicamente es lo que hacen las emociones, entregarnos esa información. Y todos los humanos las vamos a sentir, sean niños, sean adolescentes o sean adultos. Y como bien decía acá mi colega, ¿verdad? No son ni buenas ni malas. Pueden ser agradables o desagradables, pero jamás van a ser buenas o malas. No sé si te gustaría agregar algo. Eh, sí, así es. Y como tú dices, ¿verdad? Pues las emociones es un estado interno que influye, que va a influir en nuestras acciones, ¿ya? Entonces, ¿y cómo va a influir? Por ejemplo, como tú decías, de forma cognitiva, ¿ya? Cómo procesamos la información, dependiendo de las diferentes circunstancias que nosotros pasemos, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en la comunidad, sea en mi familia, sea como mi pareja. Entonces, de esa misma forma, depende cómo yo he aprendido a manejar, a conocerme y a reaccionar ante diferentes estímulos, es la forma en que yo cognitivamente voy a procesar esa información. Y dependiendo de esa información, es como yo voy a reaccionar. Tenemos componentes fisiológicos también, ¿ya? Nos hemos dado cuenta que ante diferentes emociones, enojo, puedo sudar, puedo temblar, qué tipo de pensamientos tengo, cómo reacciona mi cuerpo ante los diferentes estímulos que yo vaya a tener.
dilatación de pupilas, una presión sanguínea, un tono muscular. Entonces, las emociones nos afectan en diferentes aspectos de nosotros y conductuales. ¿Cómo voy yo a reaccionar o cuál va a ser mis reflejos? ¿Cómo voy a reaccionar yo ante diferentes estímulos y acontecimientos? Y creo que esto lo hemos visto tristemente en nuestro país, ¿no, Brenda? Eh, Claro. Cuando manejamos, el estrés aquí en nuestro querido Oh, país es un tráfico, sí. es terrible. ¿Y qué vemos entonces? Que alguien se me atraviesa, eh, lamentablemente hemos visto que las consecuencias de cómo reacciono ante los diferentes estímulos muchas veces puede ser catastrófico. Entonces, es parte de todo esto, es cómo voy yo a reaccionar ante los estímulos que yo tengo día a día, ¿ya? Entonces, precisamente para esto se dan pues estas charlas, que vayamos aprendiendo a reconocer y como tú decías, lamentablemente los seres humanos no nos conocemos. Estoy enojada, no sé por qué, estoy triste, pues me tengo que aguantar. Eh, la felicidad, hay veces que no aprendemos ni siquiera a disfrutarla. Es tan poquito el tiempo o el lapso de la felicidad es de las emociones que menos tarda. Es muy el lapso es muy corto y es tan corto que deberíamos de aprovecharlo, pero no sabemos. Muchas veces no nos consideramos merecedores de un momento de felicidad o no nos consideramos merecedores de una dicha, de algo positivo y de algo bonito en nuestra vida, precisamente porque creemos que es así, ¿ya? Entonces es necesario aprender a reconocer, aprender a conocernos, porque las emociones las vamos a interpretar de diferente manera tú y yo y todas las personas. Un evento, pues una Claro. catástrofe, por ejemplo, cada persona lo va a afrontar de una manera muy diferente. Puede ser que ante un accidente o algo, un desastre natural, unas personas les dé por llorar, otras asustarse, pero todos, absolutamente todos lo vamos a vivir y vamos a afrontarlos de una manera muy diferente. Claro, y por eso es importante identificarlas y conocerlas, ¿verdad? Porque como bien decías, no únicamente las vamos a experimentar porque sí, sino también tienen incidencias, ¿verdad? En la conducta que tengamos, en la fisiología, pero si aprendemos a identificarlas, entonces también vamos a saber qué viene después, ¿verdad? O sea, si yo sé que cuando me enojo, por ejemplo, yo, si estoy bastante enojada, sucede que empiezo a sonrojar. Sí, entonces, si yo empiezo a sentir como lo calientito y que me estoy sonrojando, empiezo a respirar, me anticipo, incluso puedo decir, dame un momento, porque no soy capaz de hablar en este momento sin exaltarme, ¿verdad? Entonces, podemos anticiparnos y tener resultados diferentes, pero sucede cuando vamos aprendiendo cómo van estas emociones, ¿verdad? Y dentro de todas estas emociones hay diversas, pero hay básicas, ¿sí? Una de ellas es la tristeza. Esta se va a generar a partir de algo que yo estoy interpretando o sintiendo como que lo voy a perder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo identificarla? Voy a sentirme como sin ánimos, incluso a veces puedo sentir una opresión en esta parte de acá del pecho, ¿verdad? Puedo sentirme eh, sin ganas y sin ánimos de mayor cosa. Incluso cuando camino, puedo no estar caminando lo suficientemente erguido, puedo verme como cabizbajo, ¿verdad? La expresión también puede mostrarme cómo la estoy sintiendo. Sin embargo, también es importante, ¿verdad? Porque le dice a mi cuerpo que necesito tomar un descanso, que necesito repararme, que necesito ir hacia adentro, que necesito ver y cuidar de mí, ¿verdad? Que es lo que básicamente me está diciendo. Toma un momento para ti, ¿verdad? Por eso el desgano, por eso el estar cabizbajo, ¿verdad? Reflexionemos sobre eso. Y es importantísimo que nos permitamos sentir. Si alguno de acá vio intensamente, ¿verdad? Durante toda la película está alegría, alegría, siempre queriendo hacer que Riley
¿verdad? Pero llega un punto en donde ella incluso se va de casa y entonces se dan cuenta de, híjole, ella necesita sentir esta tristeza, expresar, ¿verdad? Que ya no está viviendo en el mismo lugar, que ya no tiene sus amigos, que ya no puede compartir y hacer lo mismo. Y ella necesitaba experimentar eso, ¿verdad? Dejar sentir eso. Cuando ella empieza a llorar y dice, es que, y empieza a contar qué es lo que ella está sintiendo, entonces, ¡pum!, las cosas cambian, ¿verdad? Puede volver a conectar con sus papás y con ella misma. Entonces, si bien es cierto que la tristeza no es la más agradable de las emociones, es necesaria. Y también me está entregando información, entonces también necesito sentirla, ¿verdad? No te escuchas. Creo que tu micrófono está apagado. Ahí sí, ahí estamos, Hoy gracias. sí. Fíjate que algo interesante en relación a las emociones, pues es que fueron a visitar diferentes países y se dieron cuenta que estas emociones básicas de las que vamos a hablar hoy, no importa el color de piel, no importa el idioma que hablen, Exacto. no importa nada, eran las mismas emociones que tenían todas las personas en diferentes partes del mundo. Entonces, desde ahí viene la importancia de saber reconocer estas emociones, aprender a, a conocerlas para aprender a controlarlas en lugar de que nuestras emociones nos manejen a nosotros. Es que esa es la clave, aprender a reconocerlas para aprender a controlarlas, ¿no? O por lo menos aprender a gestionarlas. ¿Y quién no Claro. en esta vida se ha enojado? Creo que todos en algún momento de nuestra vida, pues el enojo es parte, ¿no? De nuestro día a día, es una respuesta natural, pero es importante también, el enojo se da a diferentes causas, situaciones externas o internas que afectan nuestra vida, ¿no? Eh, pero muchas veces, fíjate que el enojo, al menos lo que yo he visto muchas veces en clínica, el enojo tiene un trasfondo. Hay mucho dolor y mucha tristeza que no queremos aceptar. Cuando hablamos del enojo, eh, queremos como ocultar que muchas veces necesitamos un abrazo, necesitamos un poco de cariño. El enojo es como que la caparazón que yo me puedo poner para no demostrar el miedo muchas veces que yo tengo. ¿Por qué? Porque no puedo presentarme ante los demás tan vulnerable. Entonces vivimos enojados, peleando con todo el mundo, pero realmente lo que hay en esa persona es una persona muchas veces muy sola, muy triste, necesitada de mucho cariño, de mucho afecto, que está pasando por una situación muy difícil, pero por lo mismo, que, que es como un tipo de creencia limitante el permitirte sentir una tristeza y que eso, según tus creencias, te va a poner vulnerable ante los demás. Y entonces, por lo tanto, no te permites vivirla, no te permites sentirla, gestionarla y pues decir, sí, necesito ayuda, sí me siento solo, sí me siento triste, sí necesito cariño, un abrazo, una sonrisa, un te quiero, un eres especial, ¿ya? Entonces, detrás del enojo muchas veces hay mucha soledad, muchísima, muchísima soledad. Bueno, hablando de esto, pero también en otras circunstancias en que, bueno, que nos enojamos cuando me topan mi carro, pues eso ya son cosas más superficiales, ¿no? Me enojé, me Claro. toparon mi carro, pero como hablábamos, ¿cómo voy a manejar que se me metió, que no me pidió vía, que me topó mi carro, que las cosas que yo tenía planeado algo y al final no me salieron las cosas como yo quería, termino peleando con todo mundo, le echo la culpa a todo mundo. Entonces, es aprender a gestionar nuestro enojo. Más bien diría yo, si algo no me salió de acuerdo a lo que tenía planeado, ¿por qué no mejor observar y decir, bueno, no me salió como lo que yo quería, ¿qué me faltó?
si vamos a ver de algo que, si vamos a ponerlo en un caso o en un acontecimiento de que no me salieron las cosas como yo quería. Fallé en algo, como que estudiar, ¿no? El enojo también te permite estudiarte a ti misma si es algo que tú quieres, en qué estoy fallando, ¿no? O qué me Claro, enoja. Creo que muchas veces hemos visto aquello de la ley del espejo, ¿verdad? Cambiando un poquito a otro contexto del enojo, cuando nos molesta la conducta de alguien, ¿verdad? ¿Por qué me molesta? ¿Qué hace que la conducta de esa persona, o sea, haga que yo me moleste y que me afecte tanto? ¿O qué tanta importancia tiene la conducta de una X persona, una segunda persona, que tú te permitas perder tu calma y tu tranquilidad por un enojo? Entonces, claro. el enojo tiene como que muchas ramificaciones, tiene Ujú. muchos brazos. Entonces, es ir viendo qué tan seguido me enojo. O sea, obvio nos podemos molestar por un acontecimiento X, pero si tu enojo ya es como que desde que te levantas, estás peleando con el mundo, con la vida, eh, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué necesitas? Ujú. Y Hay hablando algo que acá, ¿no? revisar ahí. Exacto, y lo que tú decías de paternidad afectiva, ¿no? Viéndolo, recordemos que somos seres humanos, pero somos padres, somos madres, somos hermanas, esposas, hijas, y cómo un enojo mal gestionado puede estar destruyendo o haciéndole daño a mis seres queridos. Y hablando de hacer daño, por ejemplo, me refiero a mis hijos, por ejemplo, o sea, hay momentos en los que no vale la pena enojarse. Entonces, si tú eres de las personas que desde que te levantas estás peleando, estás enojada o enojado, analiza realmente qué es lo que te está molestando y si vale la pena, tanto como para que tus hijos te vean enojado siempre, con tanto como para que con tu acción de enojarte todos los días le estés dando una lección de vida a tu hijo, de decirle, así es la vida, solo enojo, solo pelear, ¿ya? Eh, Analiza qué es lo que te molesta tanto o qué está provocando ese enojo diario de todos los días, o por lo menos de 7 días de la semana, 5 yo estoy peleando y estoy enojada. ¿Qué es? ¿Qué te hace falta? Que encuéntrate, ve hacia adentro, hacia ti, para buscar el motivo y el origen de ese enojo. Porque pongamos como que en una balanza, ¿no? ¿A quiénes estamos perjudicando con nuestras palabras? Recuerda que uno enojado puede hacer cosas muy dañinas y no digamos las palabras, ¿ya? Entonces, ¿qué tanto saco de mi boca ese enojo? ¿Qué tanto hay en mi corazón y en mis pensamientos, hay dentro de mí, para sacar que ese enojo está dominando mi vida? ¿Y qué tanto ese enojo puede hacer que mis palabras y mis acciones le hagan daño a lo más querido que tenemos, que son nuestros hijos, que son las personas que tenemos a nuestro alrededor? Y cómo muchas veces con nuestro enojo, con nuestra conducta, en lugar de abrirnos hacia esa necesidad que tenemos, tal vez de cariño, de aceptación o de otras cosas, más bien alejamos a las personas que quieran acercarse a nosotros. Entonces, el enojo, Claro, pues yo diría que es una de las emociones más fuertes, ¿no? Aprender a reconocer el origen de tu enojo. Si es un enojo esporádico, pues aprender a controlarlo, ¿no? Si es, como te decía, me atravesó el carro o algo, pues ¿por qué no pensar, si yo voy mal, si yo voy estresado, qué tan mal y tan estresado puede ir esa otra persona para haber hecho eso, ¿no? Entonces, aprendamos a respirar y a controlarnos para aprender a gestionar, en este caso, pues el enojo, ¿no? claro. Y es que, como tú bien decías, dañamos a lo que más queremos, pero principalmente a nosotros, ¿verdad? Y no podemos dar aquello que no tenemos.
Y sí, el enojo suele ser una emoción como bastante complicada de trabajar, pero más que todo por el contexto y por el prejuicio que se le da, ¿no? Que es malo, que no está bien. Y ciertamente sí, si sale de los límites y está afectando mi diario vivir, por supuesto que sí. Sin embargo, también es una emoción sumamente importante porque me enseña a poner límites, ¿no? O sea, si yo no me enojo, medio mundo puede hacer lo que quiera conmigo porque no me enojo y está bien. Entonces, también es importante, si bien es cierto, tiene todas las ramificaciones que tú dices, también bien gestionado es una parte súper importante, ¿verdad? Que me enseña que sí y que no está bien para mí. Y es bien importante esto, ¿verdad? Para mí, porque puede que para mí no esté bien, pero puede que para el otro sí. Puede que para mí esté bien, pero puede que para el otro no, ¿verdad? Entonces, el hecho de identificar estos límites. Y como tú bien dices, ¿verdad? Es importante aprender a gestionarlo. Si es un enojo que constantemente está sucediendo como tú lo decías, pues probablemente no vayas a poder gestionarlo solo y necesites ayuda profesional. Es bien importante también reconocer eso, ¿verdad? Y buscar en su momento oportuno esta ayuda que me estoy dando Así cuenta que es. puedo requerir, ¿verdad? Así es. Y como También tú dices, encontramos, ajá, no, no, dime, dime. la alegría, ¿verdad? Y esta, híjole, todos quisiéramos la alegría, o quizás no todos, pero varios quisiéramos la alegría de todo el tiempo, ¿verdad? La alegría surge cuando nos damos cuenta o percibimos que alcanzamos algo que nosotros deseamos, algo que Ujú. deseamos alcanzar. Entonces nos da una sensación de gozo, de bienestar, estamos como más activos, queremos hacer esto, lo otro, vamos a conquistar el mundo, ¿verdad? Hay una sonrisa de pronto y nos sentimos como más livianos, ¿verdad? Pero ¿se imaginan que todo el tiempo estuviéramos así de activos? Seguramente sería bastante cansado, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que me provoca esta sensación de gozo, de regocijo, de relajación, también no es un estado que pueda ser permanente ni perenne, ¿verdad? Por eso la importancia de disfrutar cuando se da. Porque si fuera perenne, también sería agotador. ¿Verdad? Entonces, por eso es que necesitamos experimentar todas las emociones que van surgiendo y todas surgen, ¿verdad? Van tomando como diferentes matices de acuerdo al contexto cultural en el que estemos, pero sí o sí las vamos a sentir. Con esas manifestaciones fisiológicas únicamente va a haber una variación en cuanto a contexto, ¿verdad? No importa si estoy en Asia, si estoy en China, si estoy en Alemania, vamos a sentirlo, ¿verdad? Siempre con ciertos matices, pero sí o sí se van a sentir. Son inherentes a nosotros. Así es. Y es que algo importante también, Brenda, es permitirnos vivir, como tú decías, sentirla. En realidad, permitirnos sentir la alegría. Recordemos, Brenda, pues que muchas veces fuimos creados de una forma que cuando un niño anda corriendo, anda jugando, anda feliz, y lamentablemente, ¿qué decían? ¿Qué estás haciendo? Hay que Pero está calmarlo. corriendo, hay que calmarlo. Y o sea, si estaba riéndose, es más, ¿qué creencia tenemos de un momento de felicidad y que estemos riéndonos a carcajadas, estemos disfrutando de ese momento de felicidad? Ay, no, no puede ser. Algo malo me va a pasar. O sea, estamos tan poco receptivos a cosas positivas en nuestra vida que un momento de felicidad lo tenemos que acompañar de que algo malo nos va a pasar. No se rían mucho ustedes porque algo malo va a pasar. Entonces, permitirnos disfrutar de momentos de felicidad. O sea, la vida se compone de momentos, así de simple, de momentos. Y esos momentos de felicidad, vivirlos, sentirlos, aprender a ser agradecidos con todos esos momentos también y atesorarlos, ¿ya? Puede ser en el ámbito familiar, en el ámbito profesional,
en el ámbito, o sea, hay muchos con amigos. Entonces, aprender a que merecemos esos momentos de felicidad y aprender a disfrutarlos, porque ya llegarán momentos difíciles. Entonces, Claro, y es que se nos aprender, dijo que exacto, podemos ser así de felices, pero no así, ¿no? Podemos reírnos así, pero no con un ja, ja, ja. Entonces es como exacto. bien importante Entonces, el ir aprender a, gestionándolo, ¿verdad? exacto. O sea, si hay un momento de felicidad, disfrutarlo, sentirlo, vivirlo y, y de verdad atesorar esos momentos de felicidad. Yo comento mucho cuando alguien se graduó de la universidad y no había trabajado mucho sus emociones y era como que, salió, ¿verdad? Y cuando se fue trabajando con el correr de los años, cuando se dio cuenta de que sí, o sea, había logrado, no sabía. Es que no podemos también pedirle a alguien que disfrute algo que no sabe cómo vivirlo y cómo sentirlo. Entonces, cuando fue trabajando, hasta lloró de la emoción de sentir que sí había salido, había logrado algo de la universidad, pero es también un proceso de trabajar las emociones, de Claro, y ahí se sentirlas. hace como necesario e importante el acompañamiento psicoterapéutico. Exacto. Y es que fíjate que después cuando vemos pues con nuestros pacientes, y no me dejarás mentir, que cuando se empieza a trabajar con ellos, ellos mismos llega un momento en que dicen, tienes razón, no me había dado cuenta que era eso, o no me había permitido sentir un dolor, no me había permitido Claro, sentir que en un momento sentí mucho miedo, sentí tristeza, sentí rabia, pero no se lo permitió. Y recuerda que también el cuerpo, que muchas veces somatizamos ya, cuando no sabemos gestionar nuestras emociones. ujú. Es muy cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Y Y dentro como de tú bien esas, dices, ajá, ajá, sí, dime. cuando gestionamos las emociones, lo importante de esto es que estamos nutridos y Ujú. entonces podemos ver cuándo sí y cuándo no, porque también es cierto, ¿sí? Puedo ser así de alegre, sí, al infinito y más allá, pero ¿qué sucede si estoy en un funeral, no? También Ujú. es importante respetar el dolor de pronto. Sin embargo, cuando estoy como nutrido en cuanto a la gestión de mis emociones, entonces puedo identificar esos momentos porque ya me he permitido disfrutar o sentir cuando lo he necesitado. Así es. Y pues también encontramos el miedo, ¿no? Eh, el miedo es tan complejo, diría yo, porque un miedo te puede paralizar, pero también Ujú. un miedo es un sentimiento de alerta, ¿ya? ¿Y Claro, por qué? Que es sinónimo de librarte de algo doloroso, o sea, que puede alejarte, ayudarte a escapar de algo doloroso. Imagínate que no tuviéramos miedo, imagínate que no tuviéramos nos cruzamos miedo. la calle sin ver. Exacto, o sea, al final el miedo es, en ese sentido, es algo positivo, ¿no? Nos Y protege. de ese miedo muchas veces que nos paraliza también, eh, muchas veces, bueno, un ejemplo, una mamá que se quedó, que el esposo falleció, por ejemplo, el miedo a enfrentar la vida sola. ¿Cuántas, ahorita en COVID, cuántas madres no se quedaron viudas? El miedo a enfrentarse a tener que la responsabilidad de hijos, por ejemplo, de estudio, Claro. es un miedo a la soledad, un miedo a enfrentarse a algo desconocido, ¿ya? También, pero vámonos un poquito más lo que es, por ejemplo, cuántas veces el miedo nos ha frenado a conseguir nuestros sueños, Brenda. El miedo al que dirán, el miedo y si no me funciona, el miedo al y si nada me sale bien, pero es difícil luchar con el miedo. Es difícil porque esos pensamientos te paralizan.
Esos pensamientos al final no es lo externo, sino tus propios pensamientos que muchas veces te frenan, ¿no? El miedo a lograr algo, el miedo a intentarlo, el miedo a la soledad, el miedo a no poder enfrentar diferentes situaciones, eh, el miedo a un examen, o sea, el miedo es parte de nuestra vida. Ya, y como tú decías, si no tuviéramos miedo, pues nos atravesamos una calle y imagínate las consecuencias, ¿no? Entonces, no tenemos que tenerle miedo al miedo, sino pues aprender a gestionar ese miedo. Y muchas veces, por ejemplo, dime, cada quien también enfrenta de diferente forma el miedo en diferentes circunstancias. En un momento de un accidente o de algo donde la vida de la persona corra riesgo, muchas veces el miedo te paraliza. Te puede paralizar. Y uno dice, pero ¿por qué no corre? Porque es que el miedo te puede paralizar. ¿Ya? Claro, porque todas las Para emociones son fisiológicas también, entonces vas a producir ciertos definitivamente, neurotransmisores, ciertas hormonas, ¿verdad? Tu cuerpo va a definitivamente. reaccionar dependiendo de esto, ¿verdad? Entonces es bien importante saber que si bien es cierto que son emociones, también están relacionadas con nuestra fisiología, ¿verdad? Exacto. Entonces ¿Cómo va a están, responder por eso nuestro es cuerpo que hay y nuestro manifestaciones cerebro? físicas también, ¿verdad? Exacto, Ajá. cómo va a responder nuestro cerebro ante diferentes circunstancias. Alguien lo paraliza, otro puede salir corriendo, nunca corrió en su vida como corrió esa vez, ¿no? Va un perro y el mismo miedo te hace tener precaución. Si no lo tuvieras, pues definitivamente vas, el perro te hace daño y entonces el miedo como que está un poquito vinculado como al dolor, ¿no? Eh, Miedo a rechazo, miedo que, imagínate si no tuviera miedo encima de un carro que corre a 300 kilómetros por hora, imagínate, ¿verdad? Entonces, el miedo es parte de nuestra vida, es parte, pero también tenemos que aprender a conocernos, Brenda, cómo reaccionaríamos ante diferentes circunstancias de la vida, porque es necesario. Yo no sé tú, pero por ejemplo, cuando hay un acontecimiento que me puede provocar miedo, yo es como que no me paralizo, pero veo las circunstancias muy fríamente. Entonces yo aprendí a conocerme, decía, pero ¿por qué no me asusto ante algo que está pasando? Entonces no, yo es como que mis 5 sentidos se alteran y muy fríamente yo reacciono ante ciertas circunstancias. Pero entonces es aquí donde tenemos que aprender a conocernos y saber cómo nosotros reaccionamos ante diferentes acontecimientos que nos pueden pasar en la vida, ¿no? Claro, porque si nos conocemos, ah, vamos moldeando, ¿verdad? A Ujú. nuestros hijos, a nuestra pareja incluso, ¿verdad? Y vamos marcando esa pauta. Es importante conocernos para poder dirigirnos de una manera más asertiva en la vida. Exacto. Es bien, bien importantísimo el conocernos y el miedo también tiene sensaciones fisiológicas, ¿verdad? De pronto puedes sentir que te tiemblen o que estás como respirando más rápido de lo normal, ¿verdad? Exacto, O que ni siquiera puedes moverte, ¿verdad? O exacto, vas agarrando algo que en una situación normal podría dolerte, pero en esa situación de miedo no lo sentiste. Y luego cuando ya todo disminuyó, ya no tienes tanta adrenalina en tu cuerpo, entonces ya te vas dando cuenta y vas sintiendo como el dolor. Entonces, exacto. también tiene manifestaciones fisiológicas y bien Mucho. gestionado puede ayudar a protegernos, ¿verdad? Porque básicamente esa es la función del miedo, decirme, hey, alerta, ¿verdad? Puedes estar en peligro, Ujú. puede ser que algo esté sucediendo, pero si no lo gestiono bien, también voy a estar todo el tiempo en alerta y entonces va a estar produciendo cortisol, de reparar bien mi cuerpo, ya no mi proceso de pensamiento no va a ser el mismo y por ende entonces mi toma de decisiones y la gestión de lo demás tampoco va a ser lo mismo, ¿verdad? De ahí Exacto. la importancia de eso. Y es que fíjate que Si también alguno de tenemos, ustedes, ajá, no, ay, perdón, si perdona, te iba a solo decir iba a algo. decir a quien nos está viendo, si alguien se identifica con esto, podría colocarnos acá algún comentario, decirnos si se identifican, si les gustaría
resolver alguna pregunta, alguna duda. Y Vidalia, ¿nos comentabas? Sí, es que te iba a decir también que tenemos que tener mucho cuidado y saber identificar el miedo, porque hay un miedo de algo que te está pasando real y el miedo de algo que Eso es muy puramente cierto. te estés imaginando. O sea, Ujú. dicen que el 90% de las cosas que nos imaginamos no Exacto. pasan. Es el 91.4, creo yo, por ciento de las cosas que muchas veces creemos que va a pasar, no van a pasar. Entonces tenemos que aprender como que a definir, establecer o identificar mis miedos son reales. Tengo razones justificadas para X miedo ¿Qué tan o soy probable yo es, y verdad? esos pensamientos son los que realmente me están quitando la vida y causando muchísimo daño. Entonces tenemos que Claro. aprender a diferenciar, tenemos que tener mucho cuidado con los miedos que tenemos. ¿Son reales o es lo que nosotros nos estamos imaginando? Entonces hay que tener mucho Exacto. cuidado con eso. Por acá Connie nos dice, me identifico con el tema, es de mucha utilidad la herramienta. Y ciertamente, ahora tú dijiste algo muy importantísimo. Si es real o irreal. ¿Por qué sucede que mi cerebro no identifica si esto es real o irreal? O sea, Así es. imaginémonos, no sé, nuestra fruta favorita. Ujú. Imaginemos que la estamos mordiendo, estamos sintiendo su sabor. Si realmente la estamos imaginando, ¿quién tiene más saliva en su boca? Si realmente la estamos imaginando, estamos salivando. Pero la fruta es real. Yo no Exacto, tengo ninguna fruta por acá. Sucede que exacto, aunque lo esté imaginando, mi cerebro lo está tomando como real y está llevando esos procesos, ¿verdad? Por eso exactamente, es importante saber exactamente. gestionarlas. Así es. Y eso que tú dices es muy importante, Brenda. El cerebro no identifica, Vidalia solo se está imaginando lo que está pasando. No, para el cerebro, si yo tengo miedo porque me estoy imaginando un montón de cosas, para el cerebro yo los estoy viviendo en este momento. Y si todo el día vivimos con miedo, entonces imagínate ese cortisol, cómo lo vamos a tener de elevado, que Claro. nuestro cuerpo siempre está en alerta. ¿Por qué? Ujú. Porque para el cerebro no es, hoy se imaginó, pero es imaginación, no hay que prestarle atención. No. Si tú, por eso, cuando tú recuerdas y tú vienes y dices, ay, me acuerdo cuando era niña y esa sensación tan rica, si es un acontecimiento bonito, para tu cerebro, tú estás viviendo esos acontecimientos bonitos y agradables. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si yo realmente vivo un 75, 80, 90% del día con pensamientos negativos, con miedos y con ideas que realmente solo son, o sea, es mi mente, son esas ideas, esos pensamientos que no te dejan tranquila, de miedo, de susto, de cosas negativas? Entonces pongámonos a pensar un poquito en eso, cómo está nuestro cerebro, cómo ¿Qué está tan ese real es, cortisol. verdad? Ese Ujú. cortisol lo mantenemos siempre elevado. Y recordemos que el cortisol es muy dañino para el organismo. Claro, Marielit nos dice, sí, me pasa cuando voy al doctor, ¿verdad? Y sí, ciertamente, ¿verdad? Pero podemos contrastarlo con la realidad. ¿Qué tan Ujú, probable es? ¿Qué tan cierto es? ¿Ya está pasando? ujú. ¿Verdad? Entonces podemos ir nosotros contrarrestando esto, ¿verdad? Porque si tenemos Así un es, cortisol elevado, también nuestras defensas van a bajar, aparte de que estoy definitivamente. en constante estado de alerta, ¿verdad? Así. Y siguiendo con las emociones, encontramos otra que es el asco, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sacamos la lengua cuando sentimos como, ay, no, esto no, ¿verdad? Y lo que me dice es que estoy teniendo un rechazo por algo, por alguien o que yo deseo alejar, ¿verdad? Y también me protege. Imagínense Exacto, si yo veo un pollo con gusanitos, pero no siento asco y voy, lo muerdo y me lo como, híjole, seguramente puedo enfermarme, ¿verdad? exacto. Entonces, aunque si bien es cierto, sentamos como el, ¿no? La sensación de querer estar lejos, de
no ir hacia donde está esto que me produce asco, de no querer acercarme, también hagámosle caso, ¿verdad? Porque también es importante. Y como bien decía Vidalia, preguntas poderosas, ¿verdad? ¿Por qué está surgiendo esto? ¿De qué manera puede ayudarme? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Cuál es la función de? Entonces, cuando vamos escarbando, por decirlo así, entonces vamos encontrando muchas respuestas que pueden ayudarnos a gestionar de una mejor manera cada emoción que nosotros vamos sintiendo. Porque al final de cuentas, sí o sí las vamos a sentir y son necesarias. Más allá de sentirlas, son necesarias. Así es. Y como tú dices, ¿verdad? Cuando tenemos miedo, o ese miedo que no nos deja avanzar hacia lo que queremos y que muchas veces nos paraliza, nos surge lo que es la frustración. Siempre hablamos del miedo, hablamos de la tristeza, de la felicidad, del asco, El enojo. el enojo, pero ¿qué pasa con la frustración? Yo diría que es bastante fuerte esto, porque la frustración se da cuando no salen las cosas o las situaciones como uno las espera, como uno Ujú. quisiera que salieran las cosas, ¿no? Tenemos unas metas, tenemos objetivos, pero ¿qué pasa cuando no se logran? ¿Qué pasa cuando yo tenía un negocio, un emprendimiento, que es lo que se da mucho ahorita, y no salen las cosas como yo pensé que iban a salir, ¿ya? Entonces, muchas veces puede venir esta otra clase de pensamientos de decir, ok, si no me sirvió, es porque yo no sirvo, es porque yo no puedo hacer las cosas. Es que la culpa, venimos a echarnos como que más, echamos más leña al fuego. Entonces es un círculo, ¿no? Un círculo vicioso de nunca acabar, porque el sentirme mal, esos pensamientos que no me dejan, es que yo no soy buena, es que yo no sirvo, te va a hacer no prepararte. O sea, ok, no me funcionó esto, ¿qué hice mal? ¿Qué tengo que corregir? La verdad es que parte de la frustración es también cuando tenemos baja tolerancia, cuando las personas tienen baja tolerancia a la frustración, eh, su día a día puede venirse abajo, su negocio, una vida completa puede venirse abajo, ¿ya? Entonces, eh, cuando tenemos un poco más de manejo de los control de las emociones, un fracaso lo vemos como un aprendizaje. No vemos un fracaso como motivo de frustración, sino que al contrario, yo creo que todos hemos visto que grandes personajes en la vida, sea el deporte, sea literario, sea, o sea, de todo deportistas, han fracasado muchísimas veces, han perdido muchísimas veces, pero supieron manejar esa frustración y en lugar de decir yo no puedo, no sirvo y no volverlo a intentar, fue como que el motor que los impulsó a mejorar cada día, ¿ya? Y querer y poder lograr cada día las cosas, ¿no? Y dentro de esta, por ejemplo, tenemos cuáles son las internas, son tus reacciones, son cómo tú reaccionas o cómo tú te tratas, cómo tú manejas, cómo tú te hablas ante las diferentes circunstancias o lo que te haya pasado, ¿sí? Y el factor externo está afuera, por ejemplo, lo que yo te decía, ¿no? El tráfico, un accidente, entonces ese tipo de frustraciones son. Pero vamos a ver la interna, que yo diría que es una de las más importantes, porque la vida tiene altibajos, no es una línea constante.
tiene muchísimos, o sea, la vida, el factor económico, familiar, de trabajo, de la comunidad, entre amigos, o sea, toda la vida, todo son altibajos. Hay momentos buenos, hay situaciones en las que me pudo salir algo bien. Yo me imaginaba un acontecimiento X y de forma, pero algo falló. Ok, me falló, entonces, ¿qué tengo que buscar soluciones para que eso pase? ¿Sí? Entonces, cuando tú no tienes un buen control o manejo de gestión de la rabia y de la tristeza, especialmente el enojo, pierde los estribos fácilmente, ¿ya? Te rindes cuando no te salen las cosas como tú eras. ¿Y qué viene? Vienen esos pensamientos, sentimientos de no sirvo para nada, lo cual te va a llevar a una tristeza y no sales de esa tristeza, de esa frustración, y lo cual muchas veces llega ¿a qué? A una ansiedad y una depresión, ¿ya? Cuando tú te sientes frustrado y no sales de eso, tienes poca confianza en ti mismo, en ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es una cadena de acontecimientos, porque no te salió como lo que querías y en la noche, ¿qué? El insomnio. ¿Por qué? ¿Y qué hice mal? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y por qué no me salió? Y el hubiera no existe. Pero nosotros, ¿y si hubiera? ¿Y por qué no hice? ¿Ya? Entonces, y lamentablemente cuando es mucha la frustración que una persona sufre en su vida, lo vemos tal vez cuando cae en el consumo de alcohol y de drogas, ¿no? Cuando no manejamos y esa frustración, te voy a poner un ejemplo también. Acuérdense que la frustración viene cuando las cosas no se dan también Como tan esperábamos. rápido como que queremos, porque estamos acostumbrados y la juventud de ahora está así. Nosotros pues todavía era creo que queremos algo y sabemos que lleva un proceso largo, pero lleva un proceso. Los jóvenes de ahora quieren las cosas rápido, ya. Claro, pero creo que no Entonces, solo los de ahora, sino los jóvenes en general, porque es parte de su naturaleza, exacto, ¿verdad? exacto. Entonces viene y, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo quiero ir al gimnasio, pero quiero en un mes lo que no me he cuidado durante muchísimos años. Entonces, ¿qué viene? Viene un como círculo vicioso porque voy al gimnasio, me frustro porque no estoy logrando lo que quiero, entonces manejo la ansiedad me va a hacer que yo coma más, después viene la culpa y ya no, o sea, es una cadena, la frustración yo diría que es bastante perjudicial en la actualidad, ¿ya? Claro. Cuando no la gestionamos, ¿verdad? Porque también me Exacto, puede indicar, ¿verdad? Porque, ejemplo, muchísimo. tú bien decías algo, ¿verdad? Si yo gestiono bien la frustración y decidí ir al gimnasio, el ejemplo que tú ponías para trabajar, y me doy cuenta que me estoy frustrando porque no estoy obteniendo el resultado que quiero, puedo revisar, Ujú. ¿es realista mi meta? O sea, yo tengo Ex- actualmente casi 38 años. Entonces, Jovencita. ¿puedo yo en un mes trabajar lo que no hice en 38 años? Eso no sería realista, ¿verdad? Entonces, puedo Exacto. replanteármelo, ¿verdad? Entonces, también funciona. Además, nos ayuda un montón también la frustración eh, a madurar, porque como personas siempre vamos a crecer y nos vamos a desarrollar, sí o sí, eso se va a dar, ¿verdad? Pero madurar, eso no siempre se va a dar. ¿Verdad? Madurar es entender que pues la vida no es precisamente fácil, pero tampoco todo es difícil. Madurar es comprender las cosas en su justa medida. A veces se puede, a veces no se puede y está bien, ¿verdad? A las personas buenas les pueden pasar cosas malas, a las personas malas les pueden pasar cosas buenas, ¿verdad? Y al final de cuentas, eso va siendo parte de madurar. Y por eso la frustración se hace importante, no solo como personas adultas, sino sobre todo con los niños, ¿verdad? Porque el niño generalmente tiene su nivel de tolerancia a la frustración así bajito, ¿verdad? Porque está empezando a crecer, está aprendiendo. Entonces, por eso son importantes los no, los límites y el acompañarlos, ¿verdad? Ay, es que yo quería eso. Bien, mi amor, eso que estás sintiendo ahora se llama frustración. Y es porque no conseguiste lo que deseabas. Sin embargo, en este momento
no vamos, no sé, a comprar esa galleta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es súper importante, ¿verdad? Por lo que tú bien decías, manejar esa frustración para que no sea al revés y la frustración nos maneje a nosotros, ¿verdad? Así es. Por Y acá nos también en dice realidad, Marisol Pais, dime. pero se ha marcado más con los jóvenes de esta época. Sí, ciertamente sí, y es que sucede algo. Nosotros no crecimos con dispositivos como los que No, ahora tenemos. Las cosas no eran tan instantáneas. O sea, yo recuerdo cuando tenía novio, por ejemplo, tenía que esperar a que me llamara el teléfono de la casa. O sea, cuando tu celular, cuando entonces no teníamos esa producción de dopamina tan constante, no teníamos esa gratificación tan constante. Los jóvenes de ahora, sí, son mucho más impacientes y parecieran que mucho más indecisos. Digo pareciera porque es que en realidad no la están teniendo tampoco tan fácil. O sea, si yo tenía opción de estudiar en 2 lugares, pues 2 lugares, no me era tan difícil decidir porque o voy a A o voy a B. Pero si hubiera tenido 20 lugares para decidir, seguramente hubiese parecido alguien indecisa. También hay un contexto detrás de nuestros jóvenes ahora, que es importante uh, tomarlo en cuenta para ese está para poder otro tema de otro día. guiarlos, exacto, para poder Buenísimo, sí, guiarlos de forma asertiva, ¿verdad? Porque si bien es exacto. cierto que se ven y se marca más ahora, pero también su contexto es diferente, ¿verdad? Ahora hay como 20,000 opciones para poder pedir algo si no quiero cocinar. Antes no era tan fácil, ¿verdad? O para poder elegir a dónde ir a comer. Antes, pues había de pronto tal vez un McDonald's y allá a lo lejos otro, no sé, los más conocidos que tenemos, ¿verdad? Otro que Campero, por ejemplo, pero no habían tantas opciones como ahora. Así es, así es. Entonces, sí, por supuesto que tienen de pronto menor tolerancia, pero también tienen mucho más estímulos. Y de ahí la importancia de que les regulemos también los estímulos, ¿verdad? Para Pero que para puedan eso, ellos... Uh-huh. pero para eso es importante también, Brenda, nosotros como padres, como que Exacto. seamos un poquito más, bueno, hablábamos aquel día, ¿no? Si bien es cierto que nuestros padres o los padres en general nos crearon con lo que tenían, porque yo siempre les digo, a mí me encanta hablar con mis alumnos y les digo, si yo te digo, mira, hazme un pastel, pero si no tienes el conocimiento de hacerlo, vas a hacer lo que puedas con lo que medio tengas, pero no es Exacto. como que tengas el conocimiento de cómo hacerlo. Pero Uh-huh. nuestros padres hicieron lo que pudieron, ¿no? Con los recursos que tenían y hablábamos, y hay muchos padres que aún ese amor tan grande nos dieron un poquito mejor, ¿no? De lo que la vida que ellos tuvieron. Entonces es importante acá, Brenda, que los padres nos informemos, busquemos Claro. herramientas. Pues tú y yo tenemos la dicha, para mí es una dicha y una fortuna y una gratitud enorme poder trabajar con niños y con adolescentes. Entonces, yo aprendí a ver a los niños, o sea, ver ese grupito de niños pequeños, digo yo, tan inocentes, con tanto amor y tan vulnerables, pero tan vulnerables. Entonces los papás tenemos que tomar conciencia, ok, me criaron de cierta forma, eh, entendamos que no podemos replicar, o sea, ya tenemos una madurez para darnos cuenta y decir, esto no está bien. Si yo estoy enojado, si yo manejo mi enojo, mi frustración, mi miedo de X forma, aprender a observar a nuestros hijos y como que no repetir ese estilo de crianza, ser un poquito más conscientes los padres de familia del gran compromiso y responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Brenda, es que de verdad Claro. muchas veces entre les hacemos tanto daño, pero tanto daño. Entonces, y antes no había acceso a tanto. Antes no habían estos live, antes no había internet, antes no había. Entonces, el padre que en un momento llega a darse cuenta de eso, por favor, busque ayuda. Si no puede ir con un terapeuta, infórmese, busque. Pero de verdad tenemos que hacer un poquito de conciencia de, de lo que tenemos en nuestras manos. Es la vida de nuestros hijos. Muchas veces Claro.
replicamos con ellos nuestra conducta. Entonces, ellos solo van a copiar nuestra conducta, si ellos solo van a ver, ellos no van a escuchar lo que nosotros decimos. Nunca un hijo va a escuchar lo que nosotros le decimos. Simple y sencillamente va a hacer lo que observan en nosotros. Y los invito a quien tiene hijos pequeños, obsérvenlos cómo juega con sus amigos, cómo habla. Obsérvenlos cuando juegan, si son niñas que juegan con muñecas. Aprendan a observar a sus hijos. Y muchas veces exactamente igual de cómo uno los trata, cómo uno habla, cómo uno soluciona conflictos, es la misma forma que ellos lo van a hacer. Pero a veces nosotros, ¿y por qué te portas así? O etcétera. Pero no nos damos cuenta que solo es como una pequeña réplica de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, si tienen hijos pequeños, de verdad los invito a aprender cuál es la forma de tratarlos, de amarlos. Dejemos ya esa negligencia, ese abandono emocional. Estoy aquí contigo, pero estoy aquí con el teléfono. Pues es como que no estoy. Antes era tal vez un abandono, no sé, físico, pero ahora muchas mamás o papás están, pero no están. Ese es un abandono también, ese es un tipo de maltrato también. Es una negligencia tener ahí a nuestros hijos y no prestarles la atención debida. Entonces, son seres humanos nuestros hijos, son seres humanos exactamente igual que nosotros. Entonces, amarlos y respetarlos y guiarlos, porque al final somos guías de nuestros hijos. Entonces, pues esto se hace con el objetivo, ¿no? De que los padres vayamos haciendo un poquito de conciencia y vayamos, y me incluyo, pues porque yo soy madre y mis hijos me enseñaron muchísimo, o sea, ser abiertos a eso, a que los hijos le pueden dar grandes lecciones de vida a uno, definitivamente. Entonces, no creer que solo nosotros lo sabemos todo, que solo nosotros vamos a mandar o a decir, sino ser un poquito más abiertos, aprender a escucharlos, a verlos a los ojos, para poder aprender de ellos Exacto. Y también. decías algo bien importante, ¿verdad? Y de hecho, parte de eso es la finalidad de este live, ¿verdad? Si nosotros logramos identificar las emociones en nosotros, vamos a poder identificarlas en ellos y darles esa cajita de herramientas, ¿verdad? Cuando tú sientes esto, aquello, X, Y o Z, entonces tú estás sintiendo enojo. Cuando sientes B, C, D, F, entonces tú estás sintiendo frustración. Cuando sientes J, K, L, entonces tú estás sintiendo tristeza, ¿verdad? Y se vale. Los vamos dotando, hagan de cuentas que es una mochilita, ¿sí? Como la que nos recomienda Conred de 24 horas, por De si hay algún 24 desastre, horas. ¿verdad? Le vamos ahí colocando las herramientas que necesitan, ¿verdad? Para que cuando lleguen a requerirlas, ellos sepan qué herramienta Exacto. utilizar, ¿verdad? Y cómo personas a cargo de otras o relacionándonos con otras, porque de pronto, y aquí alguien no tenga hijos, pero de pronto alguien sí, ¿verdad? Y las herramientas funcionan independientemente de si tengamos hijos o no, porque al final de cuentas somos seres humanos interactuando con otros seres humanos, ¿verdad? Exacto. Entonces, les invitamos a no castigarse por aquello que ya hicieron, ¿verdad? Lastimamos a nuestros hijos, de pronto sí, inevitablemente. Creo que no va a existir papá o mamá en el mundo que no lo haya hecho. Entonces, les invito a no Exacto. castigarse por lo que ya sucedió. Sin embargo, también los invito a no conformarse. ¿Qué es esto de no Así es. conformarse? A informarse, a investigar, a ir a terapia si lo requieren, ¿verdad? Si ustedes están Así es. identificando que se les está yendo de la mano, si necesitan ubicar nuevas herramientas, ¿verdad? Por acá también nos comenta Marisol Pais, y se va la luz y se mueren, claro, ¿verdad? Metafóricamente, pero sucede porque no tienen otra opción, o sea, ¿qué otras opciones les hemos brindado, proporcionado para que puedan hacerlo, ¿verdad? Es Híjole, se fue la cierto. luz, ¿qué tal si tendemos una tiendita de campaña, colocamos una linterna y contamos Películas, sí. cuentos, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. ¿Y A la qué luz de tal unas si velas. exacto, ¿qué tal si hacemos un picnic y como la linterna no tiene baterías, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Entonces encendemos una velita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también podemos irles proporcionando herramientas para que la otra vez que la luz se vaya, pues ya no se mueran, ¿verdad? Sino sepan que existen otras opciones, ¿verdad? Así es. Y aquí dice Marisol, dice, yo vi una reacción en mi hija cuando era pequeña y me sorprendió.
porque me vi y según yo, esa actitud la tenía solo en mi trabajo. Mira qué interesante, era lo que yo te decía. Importantísimo. Y eso que Ajá, tú dices, Marisol, me pasó también a mí. Por eso les digo, aprendamos a observar a nuestros hijos. Mi hija estaba jugando y sí me sorprendió la forma en que hablaba a sus muñecas. Y yo, ¡ah! Dios mío, así me ve, así me ve. Pero es muy importante también, es que hablar de esto es tan amplio como claro. aprender nosotros cuando aprendemos a trabajar nuestras emociones y sanamos muchísimas heridas que llevamos en la vida, ahí se empiezan a trabajar también las emociones. Ahí se empieza Claro, a trabajar porque aprendemos a ver la vida de una forma muy diferente, muy, muy diferente. ¿Qué gano con discutir con mi hijo? ¿Qué gano con pelear con mi hijo? ¿Qué gano con andar así con la cara arrugada toda la vida? Y como nos vemos tampoco, ¿verdad? Nos vemos tampoco porque si realmente cargáramos como que un espejo de acá, un espejo acá, un espejo acá, nos sorprenderíamos a veces con nuestros gestos, ¿no? De pero cómo por eso andamos son todas. importantes las relaciones interpersonales, ¿verdad? Porque son nuestros espejos. Y de hecho, si no Exacto, tuviéramos espejos, no nos conoceríamos. Porque ¿quién exacto, puede verse si no es a través de un espejo? O sea, nuestros ojos no están ubicados de una manera que podamos vernos. O sea, al exacto, menos el rostro no. Me puedo ver las manos, sí, pero no puedo ver mi rostro a menos que exacto, tenga un espejo, una pantalla o algo enfrente, ¿verdad? Entonces, exacto. todas las personas que interaccionan con nosotros van siendo esos, como tú bien Sí, dices, ¿verdad? exacto. Entonces es importante como que ir reconociendo, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de cada emoción que tengo? Y detrás de no disfrutar de la vida y de no disfrutar momentos, no sentirme alegre, ¿qué hay detrás de? Entonces, como te digo, independientemente de cómo nuestros padres nos crearon o los cuidadores que hayamos tenido y que nos educaron, pues ya eso pasó. No podemos regresar al pasado y cambiarlo, pero sí tenemos el compromiso y la responsabilidad de nuestra vida, de nuestro cambio, de nuestra sanación y de qué preguntarnos cómo quiero vivir mi vida, peleando, amargada, frustrada, o quiero aprender a manejar mis emociones y aprender. Y de verdad, Brenda, cuando uno empieza a sanar, es como que te quitaras cargas y cargas de encima, como que llevaras un costal enorme, una bolsa, y te Claro. pesa, y pesa. Pero cuando aprendes a trabajar tus emociones o tu vida o dolores, porque la verdad es que es mucho, y lo vemos en terapia, ¿no? Con nuestros pacientes, ¿no, Brenda? Vienen muy cargados, vienen muy enojados, y cuando descubrimos el origen del enojo, de la tristeza o la rabia, como quieren llamarlo, de verdad es liberarse para ellos y la vida les empieza a cambiar, empiezan a ver la vida de una forma muy diferente. En mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Cuando son traumas, que es lo que yo trabajo bastante, es como que aprender a vivir después de diferentes acontecimientos que le pasa a las personas, es aprender a vivir, ¿no? Después de. Entonces, y sí se puede, merecen calidad de vida, todos merecemos calidad de vida, solo es cuestión de ir trabajando un poquito en tomar la decisión de querer mejorar nuestra vida. Importante lo que dices, Vidalia. Y ya para ir cerrando esto, eh, queremos regalarles una pequeña técnica, ¿verdad? Que nos puede funcionar cuando vaya o esté sucediendo algo que no teníamos planificado, ¿verdad? Un imprevisto, porque hay muchas Ujú. cosas en nuestro diario vivir que no esperábamos. Entonces, Exacto. es importante que nos vayamos viendo cómo identifico yo la sensación en mi cuerpo. Yo les ponía un ejemplo, cuando yo me voy a sentir muy, muy enojada, generalmente voy a sonrojar. Entonces, cuando yo empiezo a sentir esa sensación, ¿verdad? Ustedes identifíquenlo como sea, no sé, ganas de cerrar los puños para prepararse para un ataque, ¿cómo lo van sintiendo? ¿Verdad? ¿Cómo va surgiendo ese detonante?
¿qué nos permite esto? Evitar un secuestro emocional, ¿sí? En donde nos nublamos y decimos cualquier cosa que después va a ser como, híjole, ¿y cómo me atreví a decir eso, a hablarle así a esta persona, ¿verdad? O de pronto hasta un golpe, ¿verdad? Entonces evitamos este secuestro, si aprendemos a identificar en nosotros qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Mediante la fisiología de nuestro cuerpo. Y cuando yo voy identificándolo, entonces puedo, ok, no voy a evitar el enojo, pero puedo respirar. De esa manera oxigeno más mi corteza prefrontal y entonces ya no estoy tan secuestrada emocionalmente porque estoy permitiendo esta gestión, ¿verdad? Y luego podría un momento después preguntarme qué fue lo que sentí, qué significó esto para mí. Y si esto es muy constante, Exacto. pueden pedir ayuda, ¿verdad? ¿Nos comentas, Vidalia, cómo pueden encontrarte a ti? ¿Cómo pueden contactarte? Claro que sí. Mira, pues en mi página estoy como psicóloga Vidalia Herrera. Para quien desee, pues puede hacer un mensajito directo. No sé si puedo dar número, no sé, o se los Sí, si ponemos tú acá. deseas, con gusto. Ok, Puedes colocarlo en ok. un comentario si así lo deseas, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias. Ahí lo voy a, pero de todos modos, el 4603-8240. Pues yo pues trabajo mucho con lo que son con traumas, como te decía. Ujú. Entonces, pues es más mi especialidad, ¿no? Y también pues aprender a controlar tus pensamientos. Tú dabas el ejercicio de respiración, eso es una maravilla, de verdad. En un momento de enojo, aprender a respirar definitivamente te va a evitar cometer algo que puedas lamentar el resto de tu vida, inclusive Claro, y aquí conducir. valdría la pena aclarar la respiración, ¿verdad? Porque si respiro, voy a No, hiperventilar, ¿verdad? Y exacto, entonces exacto. no, hasta No puedo es, desmayarme, ¿verdad? De pronto, vamos y a, puedo, hay algo que se llama respiración cuadrada, ¿no? Inhalo en 4 tiempos, ¿sí? Voy contando a 4, luego vuelvo a contar 4 en donde sostengo la respiración y cuento 4 para exhalar. exacto. ¿Sí? Otra técnica que yo utilizo con los niños y me funciona muy bien cuando de pronto los veo como muy inquietos, muy alterados, algo berrinchositos, y es ok. Vamos a cerrar nuestros ojitos y nos vamos a imaginar que somos un globo. A ver, inflen ese globo lo más que puedan, ¿verdad? Y todos. Y ahora el globito se desinfla, ¿verdad? No tiene que ser una respiración agitada o rápida, tiene No, que ser una definitivamente no. respiración Y lenta, es que ¿verdad? Que me fíjate que todo permita. eso, Uh-huh, exacto, todo eso tiene como que su forma, ¿eh? No es solo como tú decías de uh-huh, respirar, porque si no va a ser peor, ¿no? Entonces, sí aprender claro, a controlar, ¿no? Por lo menos unos 15 minutos, porque eso te va a ayudar muchísimo en un momento que estés, que no puedas controlar tus emociones, ¿no? Tratar de respirar, como tú decías, por unos 15 minutos y eso va a ser una maravilla, ¿verdad? Y aprender a controlar sus pensamientos, ¿no? Como les decía, está de que el 91.4% de las cosas que pensamos no van a pasar. Entonces podemos aprender a como que a escribir nuestros pensamientos, a escribir y después identificarlos. ¿Cuáles son repetitivos? ¿Qué pensamientos tengo yo repetitivos? Y, y cuántos son, por ejemplo, negativos. Bueno, básicamente sería casi todos, ¿no? Pero aprender, por ejemplo, si tengo 5 pensamientos negativos, bueno, entonces voy a poner 10 o 15 pensamientos positivos. Es importante aprender a cambiar esa mentalidad, ¿no? Nuestros pensamientos para darle un giro. Y es como cuando vas al gimnasio. Si lo haces una vez, no te va a funcionar. Pero si uh-huh, empiezas a cambiar ese tipo de pensamientos todos los días, aunque sea uno, aunque sea un pensamiento que vayas cambiando, cuando esté un mes, 2 meses, te vas a dar cuenta que sí va a surgir efecto, pero tenemos claro, que ser constantes. No es solo hoy lo sí, voy a sí, hacer sí, y mañana no, sino tenemos que exacto. ser constantes, ¿no? Y pues Y ahí tienen agradecerle, otra ¿no? herramienta, ¿verdad? Otra herramienta. A Otra Marielí técnica. Cartagena, que nos acompañó el día de hoy, muchísimas gracias. Connie García, Marisol Pais, un saludo Marisol, gracias por acompañarnos. David Vázquez Cárdenas también,
muchísimas gracias por acompañarnos. Pues vamos a estar haciendo pues muchos lives más. Eh, el amor a nuestros niños nos hace ir como especializándonos en eso, ¿no? A mí me gusta muchísimo, aprovechando el tema, lo que es, por ejemplo, el trauma complejo. Y pues básicamente el trauma complejo son las consecuencias que sufre un niño cuando es expuesto a violencia física, psicológica, verbal y negligencia durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces, eh, es también ayudar a los padres a sanar para no repetir, perdón, ese cuadro de violencia y de agresividad, porque muchas veces las consecuencias son tan marcadas y tan terribles que definitivamente marcan la vida de las personas adultas. ¿Y las marcan en qué? Somatizaciones, en las relaciones, en el trabajo, o sea, no tenemos idea del alcance que tiene el trato que le damos a nuestros hijos de pequeños, ¿no? Claro, es muy, muy cierto, ¿verdad? Y si quieren saber más de cómo poder ser más asertivos y efectivos con sus hijos, no perfectos, sino Digo, efectivos, ¿verdad? Igual con gusto me pueden encontrar en esta red, ¿verdad? @bienestarbrenda. Si pueden, igual mi número 43674182, para quienes no estén acá en el país, agregan el +502. Y así con es. gusto también hay un libro, igual en los comentarios se los voy a dejar, que yo escribí, cómo convertirte en la madre que quieres ser. Ahí tienen técnicas y herramientas para poder gestionar sus emociones, los estilos parentales y cómo pueden ir haciendo match con los estilos de hijos, porque también hay estilos de hijos, ¿verdad? Si están en pareja, también ahí hay una pequeña sección relacionada con pareja y algunas de las emociones que he notado que se repiten mucho en los papás o las mamás, ¿verdad? Entonces ahí también hay tips de cómo irlos gestionando y cómo trabajar también sus pensamientos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Brenda. Un gusto haber estado acá contigo y nuevamente muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Y pues vamos a estar eh, aquí por aquí les comentamos de qué otros temas tenemos ahí ya programados de aquí en adelante y pues será un gusto acompañarlos. Y pues nuevamente, si desean pues contactarnos, ahí están nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y pasen feliz noche. Ok, Feliz noche, muchas Brenda. Un gracias. gusto Acá saludarte. David, igual, acá David nos dice excelente tema, colegas. Igual con David tenemos Muchas gracias. pendiente otro Otros temas. live la próxima semana. ¿Ah? Y ahí vamos a ir Gracias. publicando en redes para que ustedes igual puedan ir teniendo contenido de valor. Muchísimas gracias. Cuídate, pasa feliz noche. Igualmente, gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche.